tenemos siempre los cafés que organiza la asociación son apasionantes, pero hoy toca un tema que es, yo creo que no tendremos tiempo suficiente para este café, habrá que tomar un segundo o un tercer café. Primero, ¿quiénes estamos aquí? Hoy contamos con David Rubio, de Linguistics Factory, que es el CEO y founder de Linguistic. Contamos con Diego García, que es Sales Manager para el sur de Europa de Sins for Marketing. Y está, bueno, Raquel Nebreda, con vosotros, ya me conocéis, para hablar de qué. Bueno, pues hoy la Asociación Española del Retail ha montado un desayuno en torno a la automatización conversacional. En los últimos tiempos era necesario hablar de esto, pero ahora con muchísima más razón, porque la actualidad está sacando el tema de cómo atender a los usuarios, qué parte debe ser atendida por un humano, qué parte puede o debe ser atendida o ayuda el que sea atendida por una máquina o una inteligencia artificial. Y para eso estamos aquí hoy, para hablar de este tema con David y con Diego y gracias a la Asociación Española del Retail. Yo creo que para allanar el camino de aquellos que nos escuchan, quizás lo primero que tendríamos que hablar entre los tres es ¿qué es eso de un asistente conversacional, que es un chatbot, que es un asistente virtual? Es decir, de todos estos palabras, realmente, ¿qué cosa significa qué? Y de esas opciones, ¿cuál es la que está más verde y cuál es la que está más desarrollada o tiene una aproximación mucho más personal hacia los consumidores finales? Por ejemplo, David, empezamos por ti. ¿Tú cómo marcarías distancias? Bueno, pues Raquel, lo primero, gracias por invitarnos, a ti, a Cristina y a la asociación. Una mini presentación de lo que hacemos nosotros para que entendáis el contexto. En Linguistic Factory lo que hacemos es entrenar a la inteligencia artificial para que entienda el lenguaje natural a las personas. Es decir, para que no tengamos que hablar con comandos y para que un humano pueda directamente expresar la acción que desea consultar, preguntar, ejecutar a un chatbot, a un voicebot o a un humano digital y que esa frase sea entendida. Esto, que parece muy sencillo, es uno de los nudos gordianos de la inteligencia artificial durante los últimos 20 años, ¿no? Hacer realmente que los motores del lenguaje natural, sea cual sea la tecnología que utilicen, la de Chatlayer, la de Google, la de Microsoft Luis, meterles un modelo de entrenamiento para que ese modelo sea capaz de interpretar las frases de los humanos y las transforme en una instrucción o en una pregunta o en una acción que deba ejecutar ese modelo. Nosotros somos entrenadores de chatbots independientemente de cuál sea la tecnología, ¿no? ¿Y tu pregunta era, Raquel? Pues ahora que has dejado cristalino lo que es un chatbot, en el mercado hay otras muchas cosas que se llaman de forma distinta y que no tienen esas características que tú mencionas. Podemos escuchar el concepto de asistente conversacional, asistente virtual. Realmente un chatbot es lo que has dejado tú muy bien explicado, pero hay otras cosas en el mercado que realmente no son eso. Y de ahí quizás la dificultad que tenga una persona cuando intenta interactuar con ellos. No son eso, pero se le parecen, porque en el fondo tú puedes poner una interfaz de usuario X, pero al final detrás lo que hay es un modelo de inteligencia artificial que te va a ayudar por medio de texto, que es lo que llamamos chatbot, por medio de voz, que es lo que llamamos un voicebot, o con voz, texto más una cara con inteligencia emocional e inteligencia artificial a ayudarte en un proceso de compra, en un proceso de reclamación postventa, es decir, desde el punto de vista de venta y postventa, te va a ayudar en todas esas funciones, pero en el fondo le llamemos asistente virtual, asistente conversacional, soporte a ventas, back. En el fondo es todo lo mismo al que se ponen diferentes caras y esas diferentes caras puede ser un chat en WhatsApp, en Telegram, una web, una app, un teléfono simplemente que te atienda un asistente de voz para enfocarte y mandarte a un agente especializado. Entonces, hay muchas formas, como decía, pero todo está en la esencia de un modelo y un motor que entienda al cliente y tenga la base de conocimiento como para interpretar esa respuesta. No sé si Diego quiere matizar.
Bueno, Diego, aún no me ha dado tiempo a presentarme, pero sí quería, luego matizaré un poco el comentario. Muy bien. bueno, Diego, desde Sinch for Marketing, ¿qué es lo que hacéis? ¿Por qué estáis aquí hoy? ¿Y cómo veis esa diferenciación de chatbot frente a otras cosas que hay en el mercado? Perfecto, pues mira, Sinch y Sinch for Marketing, bueno, somos una multinacional sueca de más de 4.000 personas que trabajamos sobre todo para, dentro de todo el journey de cliente, dentro de las empresas, tanto de retail como de marketing, pues dar toda una serie de aplicaciones para poder ayudar digámoslo así, a tener todo un proceso coherente y omnicanal. Entonces, dentro de estas tecnologías tenemos, como ha mencionado David, una tecnología que se llama Chat Layer, que es exactamente pues, la tecnología de procesamiento de lenguaje natural para poder crear estos bots, entrenarlos como hace Linguistic Factory, y lo que hacemos es tener, pues estamos en el cuadrante Gartner de una de las 20 tecnologías de NLP, o sea, de procesamiento de lenguaje natural a nivel mundial, compitiendo pues con Google y con IBM, ¿no? Y dentro de, bueno, pues dentro de este departamento, digamos así, de Sinch for Marketing, pues somos más especializados muchas veces en dar soporte a los equipos de marketing. Yo sí que me metería un poco en la diferenciación, porque hay una cosa que muchas veces no está clara, que son los asistentes conversacionales donde hay inteligencia artificial, donde realmente conversas y donde realmente se entrena para que hable lo más parecido a un humano. Y luego están muchas veces lo que llamo clickbots, ¿no? Que al final creemos que estamos hablando, que estamos utilizando un chatbot, pero no es un chatbot, es un simple, digamos así, algoritmo de botones donde vamos dándole y hay gente pues, con más o menos experiencia que son útiles para algunos de los servicios, o no tienen por qué ser, digámoslo así, reemplazar a la parte técnica, pero sí que haya esa diferenciación. Yo muchas veces lo comparo con los voice bots que antes decíamos que son los IVR, que acordémonos que lo hemos hecho toda la vida, pulse 1, pulse 2, pulse 3, te reconocía, te podía reconocer, pero eso no era un chatbot, ahí no podías conversar con él, no podías hablar de una manera fluida, no había inteligencia artificial. Entonces, bueno, nosotros desde Chat Layer lo que tenemos es una herramienta para que se pueda configurar, entrenar y diseñar estos bots y voice bots con lenguaje natural donde se asemejen lo más posible a un humano, ¿no? Entonces yo sí quería esa diferenciación. Muchas veces entramos en algunas soluciones, pues ya llevamos, esto no viene de hace unos años, hace varios años, donde utilizábamos ese tipo de clickbots pensando que estábamos hablando con más o menos éxito con un bot. No, un bot debes poder hablar con él, debes poder preguntarle y debe poder contestarle, evidentemente no a todo, porque para eso ya están desarrollando pues, los Alexas y los Siri de turno, pero sí que pueda contestar a la temática en la que estás consultándole tanto un producto como unas preguntas frecuentes, como un servicio, ¿no? Que puedas hablar de esos temas y que el bot pueda contestarte tanto en forma escrita como en voz. Has dicho algo muy interesante, Diego. Entre todo lo que has dicho me he quedado con un aspecto importante. Vuestra tecnología, aunque trabaja el journey del cliente, sí que es verdad que has dicho que hacéis especial foco en la parte de marketing, ¿no? Y aquí me surge una pregunta que quiero compartir con vosotros. Asumiendo que esas tecnologías están pensadas para ayudar en esa interrelación entre una marca y su cliente, realmente es importante el sector de actividad en el que está esa marca. Es decir, no es lo mismo desarrollar un bot para un retailer que para un servicio de administraciones públicas mundo salud, por ejemplo, que una empresa del sector financiero. Realmente, tu cliente tiene unas expectativas acerca de tu marca, también unas expectativas acerca de los productos o servicios que ofreces, pero además tiene un momento vital determinado. Si yo te llamo porque estoy interactuando con mi banco, no es igual que si te llamo porque estoy interactuando con los servicios públicos de salud, o si te llamo porque estoy interactuando con una empresa que provee de productos alimenticios a sus consumidores. Teniendo eso en cuenta, ¿hace falta que esos chatbots a los que le estamos dando inteligencia sean tratados de una manera distinta para que entiendan el momento vital o la circunstancia de ese cliente? Por ejemplo, Diego, ¿cómo hacemos esto? Evidentemente, cuando tú configuras o estás desarrollando, entrenando un bot, lo haces para ese vertical, ese tipo de cliente y además a quién te está dirigido. No le va a dirigirse a un estudiante universitario que a una empresa de abogados donde es otro tipo de formalidad, otro tipo. Entonces, al final hay que darle esa entonación, hay que darle la respuesta sobre ese tema concreto que va a dialogar. Pero como he dicho antes, no solo es informática, trabajamos la parte de marketing, también hay un sector,
o una parte donde se utilizan mucho los bots, que es en el Customer Care, en el servicio de atención al cliente, ¿no? Entonces, en esa, desde todo lo que digo es que en todo el journey del cliente, desde captación, marketing hasta servicio de atención al cliente, se pueden utilizar este tipo de herramientas. Y este tipo de herramientas al final hay que diseñarlas ad hoc para cada uno de los, digamos así, de los verticales, de los servicios, a lo que estés contestando y a quien estés contestando, ¿no? Entonces, como decíamos antes, ¿no? Si tú vas a configurar un asistente virtual para un entorno joven marketing o para un entorno formal mucho más de Customer Care, el bot tiene que estar diseñado para eso. Entonces, de ahí que hay una importancia en el diseño, configuración y tecnología que utilices para que esto sea de la forma más, digamos así, humana posible o que pueda tener una relación con el usuario de una manera más fluida. O sea, es muy importante esa parte. Efectivamente. Y ahí, fíjate, yo, David, cuando estábamos preparando el café, le estábamos echando el azúcar, estábamos haciendo una conversación muy interesante sobre lo que menciona Diego, que es que hay que entrenarlo específicamente para aquello, para lo que se quiere poner en producción. No sé si por temas de confidencialidad con el cliente podrías comentarnos alguna experiencia que tenéis justo en ese ámbito, en el, oye, esto no es un plug and play, yo tengo que adaptarme al cliente y el cliente puede estar aquí o en distintas geografías. Sí, te lo puedo contar, Cristina, porque le comentábamos en este precafé que nosotros hemos estado trabajando durante los últimos años con Inditex mucho, desarrollando entrenamiento para sus bots en 25 países y 13 idiomas diferentes. Y efectivamente es muy curioso las diferencias que hay, ya como bien apuntabas, por especificidad de vertical, pero también incluso dentro del mismo vertical y dentro del mismo target group por edades y por marcas, porque no está igual configurado el bot de una marca dirigida a mujeres entre 30 y 50 años, aunque sea en retail y que sea mujeres, que las que son dirigidas a un grupo de entre 15 y 25 años. El tono es diferente, la forma de expresarse es diferente, el entrenamiento es diferente, por supuesto por países. Nosotros tenemos que entrenar con localismos para que cuando alguien le pregunta al bot en qué talla es esta remera, entienda que remera es camisa o polo o lo que sea, ¿no? Porque lógicamente hay muchos localismos que hay que entrenar. Por tanto, es crítico esto y además, no solamente eso, sino por países, como las culturas y los comportamientos son diferentes, se interpreta de forma diferente el comportamiento del bot y nosotros entrenamos esos bots, por ejemplo, para que se comporte diferente en función del tono del cliente. No es lo mismo que diga, quiero saber el estado de mi pedido, ¿eh? Que entonces el bot le va a preguntar, dame tu número de pedido, va a atacar el back y le va a decir, llegará el día 23, que si el usuario dice, ¿dónde demonios está mi pedido? Porque estamos detectando que el usuario está enfadado y la política de la empresa puede ser escálalo a un agente humano, porque aunque le podamos decir dónde está su pedido, el bot, esto debe ser atendido por un agente humano. Por tanto, el setup, la configuración, el modelo de entrenamiento y las particularidades vienen definidas por lo que llamamos el customer profile, ¿no? El user profile, de con quién vamos a hablar y cuáles son los códigos que debemos tener en cuenta para mantener esta conversación y que no choques y que la experiencia de usuario sea lo más fluida y positiva posible, ¿no? Oyéndoos hablar, Diego y David, uno puede pensar, yo lo pienso, hay muchas piezas que tener en juego para que esto funcione bien. ¿Cómo podemos saber que el bot está funcionando bien? ¿Qué KPIs, blanco sobre negro, se pueden usar para saber, primero, si está bien entrenado y al margen de que esté bien entrenado, cuando lo pone uno en producción, si está dando un nivel de servicio determinado? ¿Cómo lo hacemos, David? En A mí me encanta esa pregunta, porque esto es nuestra prácticamente unique selling proposition en el mercado, ¿no? Decimos, oye, nosotros tenemos unos dashboards para enseñarle al cliente donde le decimos, y hablando de KPIs concretos, oye, ¿cuál es el nivel de precisión? Lo que llamamos el accuracy, ¿no? Es decir, de las preguntas que está recibiendo el bot hay un primer filtro. ¿Cuánto está dentro del scope, es decir, dentro del modelo que debe tener el bot y cuánto no? ¿Vale? Entonces, tú puedes decir el 60% de las preguntas están entrenadas para ser respondidas y hay un 40% que se me escapan. Pues el primer dato es, oye, mira, estas son las preguntas que están escapando, por si el cliente quiere ampliar el scope, ¿no? A veces no tiene sentido porque lo que pregunta alguien al bot es cómo quedó el Real Madrid ayer y se lo está preguntando al bot de un banco.
Y entonces el bot lo que tiene que decirle es, este no es mi vertical, este no es mi temática, ¿no? Pero una vez que hemos entendido esto y hablamos de las preguntas que están en Scope, lo siguiente es, oye, de lo que le está preguntando, ¿cuánto está respondiendo y cuánto no? Pero voy más allá. Y de lo que le estoy respondiendo, ¿cuánto está respondiendo bien y cuánto no? Y eso es lo que llamamos la precisión, el accuracy. Y un dato que miden nuestros clientes mes a mes es cómo va creciendo la precisión mes a mes, porque al bot, lógicamente, se le va entrenando, no con un machine learning automático, porque eso hoy por hoy en nuestro modelo no existe. Es un machine learning supervisado, donde hay lingüistas detrás, por eso lingüistas, etiquetan las conversaciones, decidimos cuáles se han manejado bien y cuáles mal, analizamos las que se han resuelto mal para entender el por qué y se reentrena el modelo, se sube un modelo nuevo, se hace un regression test para comprobar que el nuevo modelo funciona mejor que el anterior y el bot mes a mes tiene que ir mejorando esas capacidades de entender y dar respuestas eficientes a los usuarios. Sí, yo añadiría algo porque creo que David lo explica muy bien, toda la parte, digamos así, de producción y tecnológica donde la inteligencia artificial, en nuestro caso y en otras herramientas, permite darte algunos KPIs de respuestas correctas, porcentaje que cree, porque la inteligencia artificial también mide el porcentaje de éxito de lo que está contestando, pero yo pondría uno más a nivel usuario, o sea, a nivel usuario, quitando un poco ya la tecnología que la explica ya David, añadiría muchas veces que es sentido común de decir, ¿cuántos usuarios repiten con el chatbot? Es decir, cuando una persona entra al chatbot y no lo está, ya David lo explicó muy bien la parte de producción, la parte digamos así, de live, que ves que los usuarios repiten, ves que el número digamos así, de mensajes por conversación. O sea, cuando tienes conversaciones muy largas, también te puedes dar cuenta, bueno, aparte de que esté solucionando el problema, es que también están confiando en él. Si no, evidentemente se pueden ver cuáles son negativas, cuáles son positivas. O sea, eso también lo pueden medir cuántas reacciones positivas tienes, cuántas reacciones negativas tienes. Y luego una muy simple, que es incluso preguntarle al usuario, ¿hemos resuelto tu problema o no? O sea, quiero decir, al final hay dos partes. Yo creo que está la parte tecnológica, donde la inteligencia artificial y la gente que lo diseña, lo diseñamos, permite ver cómo estás contestando, pero luego hay otra muy básica y es usuarios que están utilizándolo, usuarios que repiten, número, las conversaciones, si se alargan o no, o son simplemente si ves que las conversaciones son de una frase, simplemente al final ves que no está funcionando, ¿no? Y luego preguntarle al usuario también. Yo creo que hay esos dos vertientes. Sí. En ese sentido, Raquel, permíteme añadir un dato muy interesante que me lo ha venido, Diego, me lo ha traído con su reflexión a colación y es, a mí un dato que me sorprendió, y es un dato de hace 9 meses, es cuando uno de nuestros clientes contrata una consultora y dice, vale, vuestros dashboards están fantásticos, pero voy a ver qué dicen de verdad los clientes, ¿no? Vamos a preguntarle al cliente y le preguntan a los clientes que han acabado la conversación con el bot y los que lo han dejado a mitad, llamando por teléfono, ¿cómo de contentos han estado de que hayan sido atendidos por una máquina y si hubieran preferido ser atendidos por un humano? A mí el dato me sorprendió porque el 92%, y te hablo a nivel multinacional, el 92%, y hay países que los datos más bajos eran del 88% y los datos más altos 95%, pero de media el 92% decía que estaba encantado de haber sido atendido por un chatbot y que no lo cambiaría por un humano. Por el tema de no esperar una cola a que me toque, a que se libere un agente humano y porque la respuesta es mucho más radical y porque el bot va a lo que va, a responderle del tema y a no tratarle de hacer un upselling, un cross-selling para que se compre otra cosa. Entonces, el 92% estaban súper encantados de ver y un 8% decían que no, que ellos preferían haber sido atendidos por un humano. Las cifras me parecen aplastantes, pero más si cabe con lo que tenemos ahora en nuestro, ¿no? En nuestro entorno laboral, mercado. Hay una nueva normativa, está sobre la mesa la discusión de el nivel de servicio que debe dar una compañía, cuánto de ese servicio debe ser dado por un humano, cuánto por una máquina. Claro, esto que tú mencionas, David, sería un argumento en contra de esta normativa. Es decir, oye, las personas cuando se las atiende bien, quieren el servicio de un bot porque aprovechan el tiempo, son concisos en las respuestas y las resuelven. Esa es la reflexión. ¿Qué podemos hacer o cómo vuestras compañías van a lidiar con el toro de esta nueva normativa?
habida cuenta de que los clientes sí que perciben valor en el tratamiento con un chatbot. ¿Qué están haciendo o qué piensan hacer vuestras empresas, Linguistic Factory y Cint, para, bueno, pues para sortear este mar de olas? A ver, nosotros tenemos también un producto de contact center donde también al final resuelven usuarios, ¿no? O sea, al final y agentes en vivo. Pero Sí. yo de esta norma lo que he hecho falta es que en vez de imponer si se lo tiene que hablar sí o sí por un humano, es que la tecnología que se haga, se ponga, sea buena y funcione. Quiero decir, si al final tú tienes un asistente virtual que te está contestando al 90 y tanto por ciento, 94, 95% de las respuestas correctas, que le dejes encima tiempo a los agentes para ese 5% que acabe en un humano, sean respuestas o digamos, esos servicios con un valor añadido mucho más que te puede dar la automatización que te crea el asistente virtual. Al final estás evitando colas, esos 3 minutos que va a ser imposible porque habrá productos o servicios en los cuales puedes tener 50.000 llamadas en un minuto y no puedes tener 50.000 agentes. Eso es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué dice? Pues si puedes tener una buena tecnología y un buen bot que te permita responder al 90 y tantos % de preguntas y de usuarios que te estén preguntando, y dejas ese porcentaje a un contact center que pueda contestar realmente a las consultas más complicadas o más difíciles de resolver, al final estamos dando un buen servicio al usuario, ¿no? Y entonces yo pienso que no es una cosa u otra, sino que son complementarios. Nosotros casi la mayoría recomendamos siempre en algún momento pasar a un agente por algún tipo de cuestiones que tengan que pasar a un agente o porque realmente la persona, es que yo a veces hablo con gente y me cuesta entenderlo por teléfono, pues a veces la máquina también le puede pasar. Entonces, si la máquina no resuelve un problema, pero un agente sí, a esa gente no va a estar saturado respondiendo mi pedido ha llegado o ha dejado de llegar. Eso con un número de seguimiento, un DNI, la máquina te lo puede hacer y dejas a la persona con otros servicios, ¿no? Yo creo que ahí lo que sí que creo que hay digamos así, que hay que atender, porque yo también soy usuario y también he tenido malos servicios, es al final que la tecnología y el desarrollo del bot que realices sea bueno, eficiente y resuelva los problemas. Lo decía antes, si es pulso 1, pulso 2 y ni cuando pulsas 1 te entienden, pues evidentemente prefiero una persona. Pero yo que a nivel personal también he hecho alguna de encuesta, hemos hecho averiguaciones, o sea, hay un porcentaje alto y como dice David, de más del 90% muchas veces, que yo prefiero o alguien prefiere que le conteste un bot a una consulta rápida y ya, a estar 5, 10, 15 minutos en una cola de espera, que le va a resolver Entonces, al final, cuando yo muchas veces, no, es que yo prefiero que me conteste un humano. Yo, si me contesta en el mismo momento y me responde a lo que quiero, sí, pero si me lo hace una máquina, tampoco me molesta. O sea, yo creo que es un poco ese sentido, ¿no? Lo que quiero es que te contesten bien. Yo, por matizar esto, y aunque suene políticamente incorrecto, pero yo soy muy políticamente incorrecto, me parece que lo que se pretende con esta legislación es poner puertas al campo. Y es imposible. Confunden el fin con los medios. El fin es que el cliente tenga un buen servicio. Y los medios no son que te atiendan humano. Los medios son que al final pongas los medios físicos, digitales, tecnológicos, etcétera, para hacer bien ese servicio. Y decir que te atienda un humano es como intentar prohibir las máquinas de vending. Oye, si llego a un bar y hay una máquina y lo que quiero es una Coca-Cola, pues me salto la cola de la gente que está pidiendo bocadillos y yo voy y saco una Coca-Cola en la máquina. Y no he recibido un mal servicio porque me lo dé una máquina en vez de un humano. Depende de lo que quiera hacer, pues me lo hará mejor un bocadillo, seguro me lo hace mejor el humano, pero pedir una Coca-Cola lo resuelvo mucho más rápido y mucho más eficientemente que una máquina de vending. Esto es exactamente lo mismo. Y efectivamente, como bien apuntaba Diego, es imposible. Nosotros tenemos clientes que antes los Black Friday era una pesadilla, porque no puedes dimensionar, es imposible, no hay contact center en el mundo para poder atender las llamadas o los live chat que surgen en un Black Friday donde se multiplica el tráfico por 10 y es imposible. Entonces, o atiendes mal a los usuarios y por mucho que diga la ley hay que atenderles, donde no hay medios es imposible. Por mucho que diga la ley X, en Black Friday nosotros hemos resuelto cosas y en más del 50-60% de los temas que son más o menos triviales se resuelven con bots y con el resultado de aumento del NPS de los clientes, aumento o reducción brutal de la carga de los contact centers, que sí que hay que dimensionarlos al doble, pero no van a poder atender 10 veces más carga de trabajo. Por tanto, eso yo creo que está desenfocado a la solución. Esperemos que alguien entre en razón y enfoque y piense en el fin y no en los medios.
La verdad que habéis dicho cosas muy interesantes, tanto David como Diego, que me han despertado una curiosidad. Hablamos de que al final todo depende de que el bot sea inteligente, eso deriva en que haya sido entrenado para un fin en concreto, teniendo en cuenta la vertical o la industria a la que pertenece y también la tipología de cliente que va a interactuar con ese bot, con lo cual quiere decir que puede que tengamos varias versiones o tipologías del bot para adaptarse, ¿no?, a esos distintos públicos objetivos. Hablamos también que hay una forma de medir si el bot lo hace bien o mal. Se han mencionado algunos KPIs, ahora ha dicho ahí, por ejemplo, el NPS, que es el índice de recomendación de tu marca y tus servicios. También hemos hablado de la accuracy, del número de usuarios que repiten en el uso de mis productos o mis servicios a través del bot. ¿Tendría sentido poder aplicar también un bot para medir el clima laboral de una compañía? Es decir, no puertas afuera, sino puertas adentro. Yo tengo un bot que atiende a mis clientes, pero ¿quién atiende a mis empleados? Si soy una empresa pequeña, les atiendo yo, que les conozco a todos ellos, porque los puedo contar con los dedos de una mano, dicho de una manera muy simplista. Pero cuando yo estoy en una compañía que adquiere un volumen determinado de personal, soy un retailer y tengo 100 puntos de venta en España, yo creo que no es factible conocer a los empleados al dedillo y que se necesita determinada sistemática en la casa para poder controlar que todo está funcionando bien, que la gente está trabajando en un clima aceptable, que si tienen alguna queja, reclamación o alguna consulta la pueden hacer y se puede resolver en tiempo y forma. ¿Tiene sentido usar un bot para Sí, esto, dado que es material sensible? sí, yo creo que la aplicación de los chatbots para los recursos humanos aún no estamos acostumbrados, pero dentro de 2, 3, 4 años, yo siempre digo, cualquier empresa de más de 1000 empleados, dentro de 2 o 3 años no va a tener uno, sino va a tener 4 bots que va a poder atender a, digámoslo así, a sus empleados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también recursos limitados. El departamento de recursos humanos no es infinito. Es decir, si tienes que hacer consultas. Estamos acostumbrados a utilizar en multinacionales las intranets. Bueno, sí, lo utilizas, siempre falla algo, siempre... Entonces, la de recursos humanos, los chatbots pueden ser en diferentes, digamos así, yo muchas veces digo, en el ciclo de vida del empleado. O sea, tú puedes hacer chatbots exclusivamente para selección de personal. Cuando una empresa que selecciona 50, 100 personas al mes, al final te puede quitar mucho trabajo y sobre todo que las personas de recursos humanos se dediquen a cosas de valor añadido, que sean más interesantes, que no sean repetitivas, y puedes tener un chatbot. Puedes tener chatbot para, como decías antes, ¿no? Para hacer tareas concretas, reservar salas, reservar temas de IT, resolver problemáticas de IT, porque el departamento de recursos humanos de IT también va desbordado, y también se pueden hacer bots para este tipo de servicios. Y luego, como comentabas antes, el del clima laboral. Si tú, en vez de poner digámoslo así, una página web, un email de quejas, donde al final es un magnum que va recibiendo y que es difícil de tratar, cuando hay gente que es verdad que y está demostrado que se abre más a un robot que a una persona. O sea, es más sincero cómo le puede escribir a un robot muchas veces que a una persona. Entonces, existe inteligencia artificial que lo que hace es determinar el estado de ánimo de la persona con la que te estás comunicando. O sea, depende de las palabras que use, depende del tono que use, depende de todo. Tú puedes saber, y muchas veces las encuestas, al final sí, clicas aquí, pero es que es más sincero la forma en la que hablas que muchas veces que responder a un cuestionario. Entonces, un chatbot que pudiera conversar realmente con los empleados te da una base de datos de estado de ánimo del clima laboral mucho más alto que el estar haciendo pequeñas encuestas con una parte proporcionada, porque al final puedes preguntar a todo el mundo podría tener una conversación con un bot acerca de cómo estás en la compañía, en vez de reenviarle una simple encuesta de clica estas 10 preguntas, ¿no? Entonces es muy útil. El recurso humano yo creo que es unas aplicaciones donde van a ir a más y donde están yendo. Nosotros hemos desarrollado algunos y vamos a seguir se va a seguir haciendo. Nosotros también hemos hecho bot de recursos humanos, pero no de clima laboral. Me parece súper interesante la reflexión que dice Raquel, porque creo además que la gente sería más sincero aún sabiendo que se lo estoy diciendo a una máquina y que eso se va a procesar de manera automática y con todas las garantías de confidencialidad, que diciéndoselo a una persona que igual el de recursos humanos resulta que es amigo del amigo de tal y le dice que no está contento con su superior y se crea más incertidumbre. Y como decía Diego, nosotros hemos hecho uno muy, muy chulo para onboarding de empresa de retail, que tiene que contratar a miles de personas para atender las campañas de rebajas, etcétera.
y que, claro, no puede tener un contact center para dudas como, imagínate, oye, ¿a qué hora al final entraba mañana? Porque le ha contratado a través de TTS, etcétera. ¿Y puedo llevar zapatillas de deporte a la tienda? Y, por cierto, ¿cómo se llama mi jefe? Si llego tarde, ¿a quién tengo que avisar? Cosas que dices, te pueden parecer obvios, pero les has dado una formación, la gente escucha lo que ha escuchado y tienes a miles de personas llamando el día anterior a su incorporación o intentando resolver este tipo de dudas triviales que puede resolver perfectamente un chatbot para onboarding de empleados. Y también hemos hecho otros más complejos, pues por ejemplo el cambio de dispositiva cuando hay que hacer la autenticación de doble factor. Y un bot, en vez del departamento IT estarte ocupado con esto, un bot te gestiona perfectamente la conversación para he cambiado el móvil y necesito cambiar la autenticación de doble factor, etcétera, etcétera. Así que muy interesante y deseando que alguien alguna vez te escuche, Raquel, y haga un bot de clima laboral. Bueno, yo en mi experiencia, no sé si coincidiréis, los recursos humanos de las compañías son los grandes olvidados. Para lo que sea, es decir, si hay inversiones interesantes aplicando, por ejemplo, Machine Learning para optimizar cualquier cosa en la compañía, pasa a cualquier departamento antes de recursos humanos, cuando recursos humanos realmente tiene como responsabilidad el talento de la compañía, que en retail además el talento de una compañía pues es el 90% del talento, porque el otro 10% son servicios centrales, que también es talento, pero de otro calibre, no están día a día ante el cliente. Entonces yo creo que los recursos humanos deberíamos empezar a tomárnoslos más en serio, porque ayudarles a ellos significa ayudar a la compañía desde dentro. Dicho Sin esto, duda. David, has mencionado algo que toca, ¿no? Hemos dicho, y los chatbots pueden trabajar en muchas industrias, distintos tipos de personas, tratando distintas temáticas. Si los vendiéramos incluso para optimizar los recursos humanos, fijaos la cantidad de información, en muchos casos muy sensible. ¿Cómo marida una solución de bot con la cantidad de información que necesita para aprender y además la que adquiere por esas conversaciones? ¿Cómo respeta la normativa que hay de la LOPD en este aspecto? Porque realmente el chatbot cuando funciona es cuando tiene un conocimiento rico y eso es información en muchas casos privadas o personal de ese cliente consumidor, de ese empleado. ¿Cómo podemos proteger esa información y al mismo tiempo usarla? ¿Qué estáis haciendo en Linguistic, David? Pues bueno, hay 1000 caminos, lógicamente, porque la pregunta está encima de la mesa en cualquier proyecto que abordamos, ¿no? Entonces, yo te diría que para cumplir, y lógicamente todos los proyectos trabajamos con bancos, aseguradoras, todos tienen RGPD por detrás y una normativa que debe estar cubierta por eso. Hay muchas formas. Una de ellas es en la parte de anonimización de cualquier dato que no deba entrar. Es decir, nosotros podemos programar en el bot unas funciones que si captura cualquier dato, ahora tenemos un bot que habla con niños de entre 7 y 14 años, porque es un avatar de su muñeca, ¿no? Y entonces cualquier dato que una niña le pueda dar a el avatar o al bot, en este caso, que no le pida el bot, sino que se hace amigo de la muñeca y le dice, me encantaría que me llamaras, mi teléfono es este. O vivo en Jaén. Esos datos, lógicamente, se programan para que nunca lleguen ni siquiera al motor de lenguaje natural. Antes se capan y se bloquean de manera automatizada y, por tanto, no van a llegar a ninguna parte. Y luego, lógicamente, la información crítica y confidencial de los clientes, en el caso de banca, está en el back de los clientes. El bot solo se conecta a través de una API para llegar directamente o para dar al cliente la información concreta y precisa que le está pidiendo. Pero lógicamente todo eso está absolutamente visualizado, supervisado por la parte de IT de cada compañía, ¿no? El bot es solamente una interfaz para proporcionar información, ¿no? Y en el No sé caso si Diego... Sí, en el caso nuestro como tecnológica... Sí, en perdón. vuestro caso, claro, trabajáis en muchos países, al ser una empresa internacional, entonces, claro, tenéis que lidiar con distintas normativas o legislaciones de distintos países. Entonces, no sé si esto complica o nos da igual. Bueno, a ver, da igual no, pero sí que es verdad que, bueno, aparte de cumplir el RGPD o, bueno, en otros casos en otros países y evidentemente, pero bueno, estamos auditados como empresa tecnológica muchas veces para ver qué encriptamos, qué no encriptamos, que eso guarda. Entonces, al final,
es como dice David, ¿no? Hay muchos datos de personas. O sea, evidentemente necesitas, digamos así, las conversaciones o, digamos, la parte idiomática para poder mejorar en que la inteligencia artificial mejore su conversación, pero la posibilidad de encriptar y de no utilizar los datos personales que no te sirven para nada, en eso sí que lo cumplimos. Entonces, al final, pues estamos auditados en cada país, bueno, pues y cada uno pues intentamos, o sea, cumplimos las normas de cada uno de los países, ¿no? Pero evidentemente no es sencillo, no es una tarea sencilla, pero tecnológicamente no es imposible. Estamos llegando a los últimos minutos de este café, estamos ya con la última parte de la taza, y hay algo que a mí me interesa por lo que me toca, y es los perfiles que hay involucrados para desarrollar estas soluciones tan potentes. No voy a llamarlas inteligentes porque ya está el concepto de inteligencia artificial por debajo subyaciendo, pero durante la conversación, tanto David como Diego habéis mencionado a lingüistas, habéis hablado de aplicación de técnicas de regresión, de machine learning, de deep learning. Entonces, claro, ahí tenemos dos trenes, yo creo que nos chocan, pero hay dos trenes, ¿no? La parte más de la lengua y la parte más de la ciencia. Uno podría pensar que aquí solo hay lugar para matemáticos, data scientists, pero mucho me temo, mucho me alegro de que no, de que hay sitio para otros perfiles muy distintos a estos. Es así, ¿verdad? Así es, así es. En nuestro caso, lógicamente, por supuesto que en la empresa hay perfiles técnicos y hay ingenieros, informática, etcétera, pero la mayor parte son un perfil que se llama lingüista computacional, ¿vale? Que son gente que ha estudiado lingüista y que luego además se ha hecho una segunda parte, por así decirlo, de esa formación. De hecho, la persona que dirige este área es una mujer, una lingüista computacional, doctora en lingüística computacional, Irina Chugur, y tenemos, lógicamente, por todo el mundo, lingüistas nativos, que aquí es muy importante este detalle, porque cuando hacemos un modelo de entrenamiento, nosotros lo hacemos en nativo. Es decir, no vale con coger un modelo y traducirlo. Eso va a funcionar, pero vas a perder un 20, un 30% de precisión siempre. Entonces, si queremos de verdad que el bot esté bien entrenado, y además hay plataformas que te dan muchas capacidades multilingüe, como la de Chatlayer, ¿no? Que te deja hacer bots en 120 idiomas, o sea, entiende al usuario en 120 idiomas, ¿vale? Pero el bot hay que entrenarle. Si quieres la máxima precisión, hay que entrenarle en nativo, generando datasets en esos idiomas para que la precisión sea la mejor, ¿no? Y sobre todo, como te digo, necesitamos lingüistas computacionales nativos de cada país. Cuando hemos hecho bots en coreano, en japonés, en chino, pues lógicamente hacemos un primer modelo, pero que está basado en crear unas frases semillas y los verbos, las acciones, las formas gramaticalmente de pedir la misma cosa, que sabes que la puedes pedir de 1 millón de formas diferentes, ¿no? Tú puedes decir en interrogativo quiero cómo se abre una cuenta, en afirmativo quiero abrir una cuenta, en imperativo necesito una cuenta. Hay infinitas formas. Eso lo definen los lingüistas y por eso es tan importante el perfil de lingüista computacional y también de otro perfil muy importante que es diseñador de diálogos, que eso da para un segundo café otro día, ¿no? Cómo se generan los árboles de decisión y de diálogo en lenguaje natural que no tiene nada que ver, como decía al principio, con los bots tontos, con los ICR bots, los DAM bots o de bots de botones, que son árboles de decisión lógicos. Estos son muy diferentes y da para otro capítulo. Yo añadiría, si me dejáis un tema más, yo creo que nosotros por nuestro perfil es verdad que tenemos mucho perfil tecnológico y yo creo que las empresas tan buenas como David permiten tener lingüistas computacionales para hacer esto, pero yo al final diré una cosa, es que cualquiera puede trabajar diseñando bots. Quiero decir, si haces un bot para temas de telemedicina, necesitas médicos. O sea, aparte de lingüistas, aparte de ingenieros, aparte de data science, necesitas médicos que también lo hagan. Si haces un chatbot para temas de abogacía, necesitas abogados. Si haces un chatbot para temas culturales, necesitas expertos culturales. Con lo cual, al final, cualquier persona puede trabajar en esto. Siempre va a depender un poco del perfil del bot hacia los recursos humanos, como he dicho antes. Pues va a haber lingüistas. Si tú diseñas un buen bot, vas a necesitar gente tecnológica, como podemos tener nosotros, gente también de lingüistas, pero vas a necesitar gente experta en recursos humanos, porque al final son ellos los que también saben de su temática, su materia, y saben y pueden ayudar
digámoslo así, no en todo el periodo de producción y de generación, pero en un periodo de entrenamiento y un periodo, yo creo que deben estar cualquiera que que esté referido a su campo, ¿no? Bueno, yo creo que ha llegado al final a nuestro café. Me ha encantado. Como bien decía David, esto da para otro café. Siempre nos pasa igual. Yo no sé. Tratamos temas muy interesantes de la asociación. A mí, como resumen, me queda en la cabeza que no todo lo que hay en el mercado son chatbots, porque cuando lo que tenemos delante es un chatbot, es algo que es inteligente, porque ha sido entrenado específicamente para entender un negocio y la circunstancia de un cliente. Y dentro de esa circunstancia también ha sido entrenado para entender su idioma y su cultura. Y esto significa que es un producto que se hace de forma artesanal, pensando en para qué se va a usar y que hay maneras de medir si funciona bien. Hay distintos KPIs que han salido hoy. Y lo importante es que también es respetuoso con la legislación vigente en cada país. No va a tocar ningún dato sensible y cuando se enfrenta a uno de estos datos los va a anonimizar para obviarlos. Ojo, un bot sirve para ofrecer productos y servicios de una forma mejor y más próxima, sirve para resolver incidencias y sirve para atender hacia adentro a los recursos humanos de una compañía que a fin de cuentas son los que cuidan de que luego ese talento cubra los objetivos para los que nació una empresa. Yo diría que la asociación y Cristina tienen que ayudarnos a tener ese segundo café.